Buenas tardes a todos y todas. Nosotras somos Isabela Villegas y Nicole Velázquez y el día de hoy les venimos a explicar los fundamentos de la economía y su relación con la evolución del trabajo. Empecemos por hablar de la comunidad primitiva. ¿Qué era la comunidad primitiva? Fue la primera forma en la que los hombres se organizan para satisfacer sus necesidades. La comunidad primitiva surge con el hombre mismo. Aparece hace miles de años. De la misma forma va a durar gran cantidad de años y va a terminar hasta que los hombres logren desarrollar sus fuerzas productivas y sus relaciones sociales de producción, para que de esta forma alcancen un nivel de vida superior. El hombre fue nómada al principio porque dependía de la naturaleza y de todo lo que ésta podía proporcionarle. Pero, ¿qué significa nómada? Nómada es decir que iba de un lugar a otro y no se establecía en ningún lugar de forma permanente. Por tal motivo se dedicaba a actividades del sector primario como lo eran la recolección de frutos, la caza, la pesca. Además seguía el curso de los ríos ya que también necesitaba agua. Pero, ¿por qué se caracterizaba esta comunidad? En esta comunidad existía la propiedad colectiva de los medios de producción. Por tal motivo, la producción también se realizaba de forma conjunta, es decir, es trabajo comunitario, como podemos observar en la primera característica. Sin embargo, todo esto trae como consecuencia la distribución comunitaria de los bienes, que quiere decir que todo lo que el hombre recolectaba de la misma forma era parte de toda la comunidad. Esta es la ley económica de la comunidad primitiva, que representa las características fundamentales del modo de producción que llevaban. Al no existir una propiedad privada de los medios de producción, tampoco existían las clases sociales. Por este motivo, las relaciones sociales de producción son relaciones de cooperación, es decir, de ayuda mutua, se ayudaban unos con otros. Además de esto, como se ve finalmente, eran relaciones armónicas. ¿Qué quiere decir esto? Que no existía la explotación del hombre por el hombre. ¿Pero por qué? Porque se produce apenas lo necesario para satisfacer las necesidades de la sociedad. Esto quiere decir que era una sociedad de autoconsumo, que todo aquello que producía lo consumía de manera inmediata. Seguido de esto, podemos encontrar el papel de la mujer dentro de esta sociedad. La mujer juega un papel demasiado importante ya que es la encargada de la distribución de la producción. Esto le da una importancia tanto económica como política, lo que lleva a esta sociedad a un matriarcado, lo cual se convierte en una característica decisiva y fundamental en los asuntos de la sociedad. Esta comunidad, por tanto, sigue su desarrollo hasta que aparece la primera división social del trabajo, los que se dedicaban a la caza y a la pesca y los que se dedicaban a la agricultura y el pastoreo. Sin embargo, siguen siendo nómadas. Esta división social del trabajo, ¿qué permitió? Permitió tanto el aumento de la producción como de la productividad. En este orden de ideas, el problema del agua se resuelve al elaborar vasijas de barro y nace así la segunda división del trabajo. Esta se da en el paso de la comunidad primitiva al esclavismo. A medida de que esta comunidad se va desarrollando más y más, de la misma forma se va produciendo más de lo que ésta necesita para subsistir, por lo que se crea así el excedente económico, es decir, lo que está de más, lo que sobra al momento de producir. Estas personas de esta comunidad se podían apropiar de ese excedente económico y de la misma forma intercambiarlo. Como es posible evidenciar, también se realizaban trueques e intercambios, es decir, las personas de la comunidad cambiaban con los demás algo que necesitaran para su consumo o que quisieran. Después de evidenciar el trueque, como lo veíamos anteriormente, también surgen los mercaderes, que son aquellas personas que tratan o comercian alguna mercancía.
Esto da paso a la tercera división social del trabajo. De la misma forma y al mismo tiempo, la propiedad colectiva de los medios de producción va evolucionando, por lo que pasa de la propiedad colectiva a la familiar, llegando hasta la propiedad privada de estos medios de producción. Como ya se comentaba, se da el paso de la propiedad colectiva a la familiar. De la misma forma sigue evolucionando hasta darse el paso a la propiedad privada de la producción. Como podemos evidenciar en esta imagen, se da un claro ejemplo sobre la propiedad colectiva, es decir, que una persona de dicha comunidad obtenía algún elemento o algún recurso, el cual se convertía en parte de toda la comunidad. Cuando se da el paso a la propiedad privada, estos elementos o consumos de las personas se vuelven propias de sí mismos sin necesidad de compartirlo con los demás. Se ha venido mencionando que existía algo denominado el excedente económico y que éste se podía apropiar de él e intercambiarlo. De esta forma nacen las clases sociales, dando paso así a nuevas relaciones sociales de producción. Todo esto se presenta durante un periodo específico, pero ¿cuál es el periodo específico? Se presenta durante la transición de esta comunidad primitiva al esclavismo que veremos después. En dicho régimen que mencionábamos anteriormente, se relaciona una diferencia entre aquel y el esclavismo, debido a que en la esclavitud general no hay dependencia personal, es decir, que existe la libertad personal del individuo. Pero durante esta época del esclavismo, además se genera el comercio ampliamente y aparece un grupo de personas que se va a dedicar a esta actividad, que son los mercaderes. Como anteriormente se explicaba, son aquellas personas que comercian. Además de esto aparece y se desarrolla la moneda, que es la que facilita el intercambio de los diferentes productos. La sociedad esclavista alcanzó su máximo esplendor en Grecia y posteriormente en el Imperio Romano. Sin embargo, el trabajo de los esclavos no era altamente productivo, debido a su escaso interés por el trabajo y porque nada les pertenecía. Como a estas personas no les pertenecía ningún bien, no les generaba algún interés en seguir realizando lo que tenían que realizar. Se requería entonces una gran cantidad de esclavos para que fuera rentable su explotación, es decir, que se sacara un provecho de la explotación que le realizaban a estos esclavos. Sin embargo, estos eran muy escasos porque, como se mencionaba anteriormente, nadie estaba dispuesto a esto debido a que no recibían ningún bien. Toda esta situación originó rebeliones de esclavos, los cuales no estaban de acuerdo con la posición que querían y por tanto querían cambiar todo esto para mejorar. Es decir, que en esta etapa es donde se da la transición del esclavismo al feudalismo. Comienza el modo feudal de la producción. Esto ocurre cuando muchos esclavos son liberados, repartiéndose la tierra para que le cultivasen, a cambio de un tributo. Estos esclavos son denominados los colonos, antecesores de los campesinos siervos medievales. Así, en el seno del régimen esclavista comenzó el modo feudal de producción. Dado esto, se evidencia que los jefes militares de los pueblos conquistadores fueron repartiendo tierras a sus súbditos más leales. De esta misma forma se crearon dos clases sociales, las cuales fueron los señores feudales, dueños de los principios de medios de producción, en el cual estaba la tierra, el molino, entre otros, y los siervos, que solo son dueños de sus instrumentos de labranza y que tienen que pagar renta al señor feudal para poder sembrar, cosechar en estas tierras.
De esta misma forma se observa la explotación en el feudalismo, el cual es por medio de la renta, dando paso a tres formas, entre las cuales encontramos las siguientes. Entre la primera encontramos la especie, en donde se le entregaba una parte de la cosecha al señor feudal. También se le llamaba censo de frutos. La segunda encontramos el trabajo, que era cuando los siervos iban a trabajar durante algunos días para sembrar en las tierras del señor feudal. Y en la tercera encontramos el dinero, que era cuando los señores feudales empiezan a cobrar a sus siervos la renta en dinero, cosa que ocurre ya en la transición del feudalismo a capitalismo. El tiempo de trabajo se dividió en dos partes: trabajo necesario y trabajo adicional. El primero consistía en cuando el trabajador producía indispensablemente para su propia existencia y la de su familia, como podemos observar en la imagen. En el segundo encontramos trabajo adicional, el cual se refería a la que se producía el plusproducto, del cual se apropiaba el señor feudal en calidad de renta del sueldo, renta en trabajo, renta en especie y dinero, como observamos en la antigua presentación diapositiva. Dado esto, se observa la explotación de los señores feudales, ya que querían explotar a los trabajadores para un bien propio en donde ellos consumieran y asimismo estos trabajaran para su propia necesidad. Base del desarrollo del sistema feudo. En este encontramos el trabajo de los siervos como base de este desarrollo, ya que a través de la explotación bajo el sistema de renta se consideraba que ellos producían lo de aquel consumidor, que era el señor feudal, de tal forma que ellos fueron la base de este nuevo desarrollo respecto al consumo y a la mayoría de actividades que ellos ocupaban ser del sector primario. Transición del feudalismo al capitalismo. Esta se da cuando las formas feudales van desapareciendo gradualmente para dar paso a relaciones sociales de producciones más desarrolladas y que darán paso a un nuevo modo de producción, el capitalismo. Para empezar esto, se comenzó por la producción mercantil simple, la cual es basada en la producción de mercancías para el cambio. También se evidencia que hay mayor competitividad y una de las primeras producciones que se da es la producción artesanal, en donde se empieza a emplear más campesinos y artesanos que se encuentran arruinados por diferentes condiciones sociales, ya que se empieza a dar una diferenciación entre pobres y ricos. Manufactura, como su nombre lo dice, hace referencia a hecho con la mano, en donde se evidencia que aumenta la productividad y disminuye el costo del producto. También el trabajador se encarga de un solo proceso y de la producción, a modo de que se crea la primera división social del trabajo de una misma rama productiva, y también se da una mayor concentración de los medios de producción del capital en el capitalista. Dado esto, evidenciamos que sigue la tercera fase histórica de producción de mercancías. Producción maquinizada. La producción se da a través de máquinas y aumenta la especialización del trabajador, en donde esta máquina sigue evolucionando y tiene como función realizar operaciones repetitivas, las cuales ejercía anteriormente el trabajador, dándose a partir del siguiente tema que veremos. Dada esta época se dio la revolución industrial,
la cual consistió en un conjunto de cambios tecnológicos con profundo impacto en proceso productivo, económico y social. Esto inició en Inglaterra a mediados del siglo XVIII y expandiéndose por todo el mundo a partir del siglo XIX. Una de las principales causas que evidenciamos es el papel que empieza a tener las máquinas respecto a la producción, a modo de que empieza a reemplazar al ser humano. Dado esto, encontramos que también estaba el sistema del capitalismo predominando en aquellos días. Más allá de estas causas, encontramos las condiciones laborales en las que se encontraban los trabajadores de aquella época. Las condiciones de trabajo en las que se encontraban los obreros eran nefastas, entre las que encontramos que trabajaban entre 12 a 6 horas, a 16 horas, bajo una dura disciplina laboral, con salarios bajos, en lugares que no contaban con lo que exigía respecto a higiene. Otro factor característico de estas condiciones obreras era la inseguridad, ya que no había un buen sistema respecto a lo que se manejara. Por lo tanto, que había muchos accidentes y también trabajadores que se encontraban con diferentes enfermedades, entre los cuales encontramos también que habían personas en embarazo, niños de edades entre 10 y 12 años, los cuales se encontraban trabajando, y también en explotación laboral. Dadas las condiciones nefastas entre las que se encontraban estos trabajadores, en 1830 se crean diferentes sindicatos, entre los que podemos evidenciar que son las primeras organizaciones obreras, agrupando a los trabajadores según su oficio. Dado esto, se crean diferentes grandes uniones de hiladores y tejedores en Gran Bretaña. También se crea la Asociación Nacional para la Protección del Trabajo, agrupando 150 sindicatos con 100.000 miembros. Dado esto, se evidencia que más adelante, en la década de 1840, los alemanes Karl Marx y Engels se instalan en Inglaterra y dan origen a un particular pensamiento obrero, abriendo más la mente de las personas respecto a su pensamiento laboral y como trabajadores. Dada aquella época mencionada, se evidencia que el capitalismo empieza a coger mayor fuerza, dividiéndose en dos fases: premonopolista e imperialista. En la primera encontramos que se basa en la competitividad entre capitalistas, de tal forma que ellos se basan en la calidad del producto y el costo de este, hasta fusionarse para crear grandes empresas. Y también encontramos el imperialista, en donde evidenciamos y encontramos a dictadores como Lenin, los cuales querían adoptar este tipo de capitalismo, ya que se concentraba básicamente en 5 rasgos, entre los que encontramos la creación de monopolios, los cuales tenían un papel decisivo en la vida económica, la creación de capital financiero como base de oligarquía financiera, la exportación del capital en mercancía adquiriendo una importancia particular, la formación de asociaciones internacionales monopolistas de capitalistas y la terminación del reparto territorial del mundo entre potencias capitalistas. El capitalismo, en relación a sus dos fases, se basa en que existe propiedad privada sobre los medios de producción. También que existen dos clases sociales fundamentales, en donde se encuentra la burguesía y el proletario. De forma que el primero es el dueño de los medios de producción y el segundo tiene que vender su fuerza de trabajo
a la primera para poder subsistir a través de una explotación laboral. Dadas estas nefastas condiciones que encontramos, también evidenciamos que es una época en donde se torna mucho el desempleo y el funcionamiento del sistema capitalista. También hay un desarrollo económico en la ciudad y el campo, pero igualmente este es algo desigual, ya que se concentra mayormente el poder en la ciudad y el campo no se toma tanto en cuenta, siendo su principal característica la explotación que se percibe a los capitalistas querer sacarle más de lo que pueden ofrecer los trabajadores, desarrollándose dos condiciones desiguales. Dado esto se evidencia el crack del 1929, el cual consiste en la caída de la bolsa, en donde se perjudica a los inversores particulares, donde muchos de estos son deudores de créditos que no podrán devolver. También empresas y bancos que han invertido en bolsa. Y en estos momentos de pánico, el ahorrador retira el dinero de los bancos. Esto provoca que los bancos agoten su liquidez y haya una crisis bancaria, provocando que no haya más préstamos ni a consumidores ni a productores, sin ayudas ni crédito. Por lo tanto, que las fábricas tienen que cerrar y aumenta el paro por falta de desempleo. Por lo tanto, que la productividad cae en gran decadencia. Dado lo evidenciado en 1929, el Estado tuvo que intervenir para que hubiera una mayor productividad en las empresas. También protegió el capital de estas empresas, teniendo como función principal esta, a través de modalidades como la propiedad del Estado en ciertas empresas, asociación con capitales privados nacionales, asociación con capitales privados extranjeros, entre otros, abriéndole el paso a una corrupción ineludible entre años y años, a modo de querer más y más capital. Socialismo. Este se desarrolla en el siglo XX como consecuencia del rompimiento de relaciones capitalistas, en donde surge la primera nación que se desarrolla bajo este nuevo modo de producción, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cabe aclarar que muchas veces muchos países han querido adoctrinar un sistema más alto que este, en donde se encuentra el comunismo. Sin embargo, este no ha sido capaz, ya que llegar a aquellas características no ha sido logrado verdaderamente por ningún país. Sin embargo, muchos países adoptan este tipo de sistema socialista, en donde la satisfacción de necesidades sociales es la base de aquella y no la obtención de ganancias. Dado a que el socialismo se evidencia que actualmente se ha adoctrinado muchos países como países desarrollados y otros países en subdesarrollo, lo cual hace referencia a que los países en desarrollo cuentan con mejores niveles de vida, crecimiento económico, desarrollo económico, esto respecto a su productividad, empleo, oportunidades en todo tipo de contexto. El subdesarrollado hace referencia a la desigualdad, a la contrapartida del desarrollo ajeno y al sistema deficiente, en donde más encontramos la parte de Latinoamérica, en donde existen más países con recursos precarios, en donde no hay un apoyo ni hay unos niveles de vida adecuados. Dado aquel tema abarcado, encontramos que estos países son consecuencia de la dependencia y del atraso que existe, en donde en la dependencia encontramos que muchas veces este país, como podemos exponer Colombia, compra tecnología extranjera y no apoya nacionalmente a su país. Por lo tanto, también hay una penetración de empresas transnacionales. E igualmente, el intercambio económico internacional no es tan favorable, ya que más es lo que se importa al país que lo que se está exportando nacionalmente. E igualmente encontramos con su tecnología,
en donde se apoya más la tecnología extranjera y no se cae en cuenta realmente con la producción que ésta puede abordar nacionalmente. En el atraso encontramos el bajo grado de industrialización y la poca diversificación en la producción. También los bajos niveles de vida en general, en donde hay mayores condiciones precarias, como son ciudades como el Chocó, la Guajira, entre otros. También encontramos otras partes del mundo como son África. Sin embargo, no se compara, ya que eventualmente América Latina se encuentra en peores condiciones que estos países, como son Estados Unidos, Francia, Alemania, países que cuentan con mejores condiciones. También se evidencia el analfabetismo como consecuencia de aquello, un sistema de salud con malas condiciones, en donde primero la persona se muere que poder contar con un verdadero sistema. Todo esto gracias al capitalismo que observamos anteriormente, en donde se le abrieron las puertas a este en la política, y de la misma forma los políticos se volvieron corruptos y buscaron velar por unos intereses propios más allá de por intereses colectivos. Por otro lado, encontramos que las condiciones actuales nos han perjudicado mucho respecto a las condiciones laborales y a los modos de producción, ya que se ha evidenciado que aquel sistema de desigualdad ha traído nefastas consecuencias en nuestra vida, tanto en nuestro presente como en nuestro futuro, al ser un país dependiente y en atraso. Muchas gracias.